Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy me toca contarles el trabajo que estamos desarrollando desde Ciudadanía Metropolitana y la verdad que es muy bueno que hayamos podido escuchar a Lara y a Anabela y después a Natalia y Catalina, porque en definitiva lo que queremos es contarles a través de un trabajo que estamos realizando dentro del equipo de Ciudadanía Metropolitana, qué es lo que qué es lo que efectivamente estamos viendo cuando pensamos en competencia, representación y qué es lo que pasa con la situación de las mujeres y cómo se conforman en el área metropolitana esta representación, tanto pensando en ejecutivos y legislativos. Recién nos mostrábamos, si querés, Aye, vamos viendo las meninas. En realidad lo que nosotros estamos tratando de ver, y ustedes lo venían charlando en función de los comentarios, van a ver que este es un mapa que nos está mostrando en términos de porcentajes cuáles son, bueno, empezamos un poquito de adelante para atrás, pero no importa. Decime a cuál quieres que vaya. Vamos a la 1 y a la 2, así vamos a consejos deliberantes. Si ustedes ven, lo que nosotros intentamos ver cuáles son los espacios de toma de decisiones, en definitiva, cómo distribuimos la participación y cómo podemos ver cuál es el N que hemos tenido, o sea, la cantidad de relevamientos que hemos hecho. Hemos visto sobre un total de 700, casi 800 concejales en el área, de los cuales tenemos relevadas más de 200 comisiones y 193 comisiones relevadas y 203 consejos. Podemos encontrar en términos reales que tenemos aproximadamente, si ustedes ven el mapa y la distribución, vemos que en realidad cuando pensamos en términos de la mejor representación de las mujeres, tenemos un promedio que es Zárate el más bajo, por llamarlo de alguna manera, y General Rodríguez por abajo del 50, y después, Aye, si podés poner el mapa estaría buenísimo, pero nosotros vemos que en total, pensemos que estamos aplicando la ley de paridad y en algunos consejos se ha aplicado, esto tiene 2 años, con lo cual, y las renovaciones son parciales, o sea que no tenemos una aplicación total de la ley de paridad, pero sin embargo sí lo que podemos ver es que hoy el 46%, estamos por debajo del 50% en la representación o la integración de mujeres en los consejos deliberantes. Sin embargo, están presididas 39% de las comisiones y solo el 27% de los consejos deliberantes, con lo cual podríamos decir en términos de la teoría de la institucionalidad feminista que los pisos pegajosos y el techo de cristal también operan al interior de la representación política, porque en definitiva, aún cuando tenemos las previsiones, tomando lo que decían Lara recién y Anabela, en términos de lo que dice la legislación, de la representación, lo cierto es que cuando nosotros entramos en los espacios de decisión, que en definitiva son los que desde la representación política definen quiénes ocupan determinados espacios, tenemos dificultades porque no se expresa el mismo número en términos de la posibilidad de representación o de ocupar los lugares. No tenemos un espejo respecto a la integración o a la posibilidad de incorporarnos en un cuerpo plural con la posibilidad de representación o conducción de estos cuerpos. Por otro lado, cuando nosotros vemos el mapa de la representación, Aye, si podemos ver el primer mapa, el de los rojos, las gamas de rojo, vamos a ver que los colores más oscuros son los colores en los cuales está, no sé si lo tenés por ahí, Aye, o si me estás escuchando, si no lo ponemos nosotros a disposición, si me esperan un minuto, ya lo ponemos, el otro rojo. Cuando nosotros vemos en el mapa respecto a cómo se da la composición y dónde está la posibilidad de representación de mujeres concejales en la región metropolitana, van a ver que lo más oscuro es donde la representación es mayor, que es por arriba del 50%, y se va aclarando hacia los otros lugares, y no tenemos una referencia geográfica. Sin embargo, en función de lo que decían hace un rato Anabela en su exposición respecto a los incentivos y desincentivos, en realidad lo que nosotros vemos es que en aquellos distritos en los cuales el sistema de representación proporcional DONT
se dispara por arriba del 50% en las listas de mayoría, tenemos una integración más paritaria, en realidad no porque hay mayor paridad en términos de la integración, sino porque la representación política se dispara hacia una fuerza política. Al dispararse hacia esa fuerza política, da una situación en la cual hay una paridad más aparente, que normalmente es de la mayoría, que tiene que maneja el Consejo Deliberante en esas zonas. En cambio, en otros distritos en los cuales nosotros vemos que hay un grado de competencia mayor, en realidad lo que nos está pasando es que la paridad no se cumple porque están encabezadas las listas por varones. Al estar encabezadas las listas por varones y distribuirse en mayor cantidad de listas, entonces lo que disminuye son los segundos y terceros cargos en donde están las mujeres en el caso de que se cumpla esta paridad. Esto en este caso a nosotros nos plantea una disyuntiva, que es cuando nos empezamos a generar algunas estrategias en términos de la representación y de la integración, y en esto, como tengo esta dualidad de ser política y politóloga, les voy a decir que las politólogas sería un buen momento para que empiecen a incluir en las discusiones lo que es la paridad horizontal para la integración de los cuerpos selectivos, porque en realidad en la presentación de las listas, y esto también de alguna manera me parece que es necesario que lo empecemos a discutir, y voy a tratar de meter algunos temas que me parecen interesantes en términos de esta discusión, es cuáles han sido las estrategias eficientes en términos de ampliar la participación de las mujeres. Y siempre las estrategias fueron eficientes cuando la estrategia fue transversal e integró alianzas que tuvieron que ver con el movimiento de mujeres que buscaban la ampliación de los derechos, con la incorporación de los análisis técnicos desde la academia y desde las organizaciones que también desde distintos lugares incentivaron la posibilidad de esta integración, porque lo cierto es que hoy cuando nosotros pensamos en la participación de las mujeres, esto ya no es una cuestión de equidad en el sentido de compensar a un grupo de representación minoritaria, sino que estamos hablando de derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, lo que estamos haciendo es tratando de pensar estrategias que nos pongan en un lugar distinto. Desde este lugar me parece que es necesario también plantearnos, acá estamos con el tema de los concejales. Aya, si querés pasamos al gráfico, al tercer gráfico, que es el gráfico de, acá tienen el mapa, en donde veíamos esto, y bueno, de alguna manera lo que nosotros vemos, qué es lo que nos pasa en la conformación de las comisiones en los consejos. En realidad, el promedio de acceso a presidencias es 42, mientras la integración es el 46, con lo cual siempre estamos por debajo. Hay está dispersa la correlación entre el número de concejalas y la cantidad de comisiones, que era lo que decíamos recién, y los porcentajes relativos del número de mujeres que presiden comisiones ligadas al cuidado son bastante heterogéneas, y me reservo, pongo entre paréntesis, qué significa el cuidado, o qué hablamos cuando hablamos de cuidado, o qué legitimamos cuando hablamos de cuidado. Otro de los temas es que en realidad, solo, si hablamos de esta agenda feminizada, podríamos decir, solo el 8% de las comisiones no asociadas o delegadas tradicionalmente a los varones están hoy, han sido ocupadas en sus presidencias por mujeres, lo cual quiere decir que esta agenda generizada, podríamos llamarlo así, sigue teniendo un peso simbólico muy importante. Y acá me voy a meter, porque me parece que también, si vamos al Ejecutivo, Aye, si me cambiás al segundo mapa, al tercero, en los gabinetes municipales, acá nosotros vamos a ver que los gabinetes municipales y la posibilidad de participación, en realidad vamos de un caso en Exaltación de la Cruz, en el cual el 84% de las secretarías son ocupadas por mujeres, a un mínimo en San Fernando, en donde no hay ninguna dependencia del Ejecutivo en la cual haya la posibilidad de participación de una mujer. Ahora, aún en los casos en los cuales hay mayor participación, el 29% de las áreas están a cargo de las mujeres, con lo cual disminuye a la mitad de lo que pasa en el caso de los consejos deliberantes, como decíamos recién, en los cuales hay una legislación positiva
que obliga a su cumplimiento, sobre 124 dependencias que fueron relevadas. Entonces me parece que, y más en la coyuntura en la que estamos, me parece que nosotros también tenemos que integrar una discusión distinta que tiene que ver con qué significa tener una política pública y tener la posibilidad de pensar en acciones efectivas hacia la integración de la mujer o una mirada que integre la transversalidad de género. Recién se hablaba de presupuestos participativos y la posibilidad de presupuestos transversales y presupuestos con perspectiva de género. Presupuesto con perspectiva de género es aquel en el cual podemos medir cuál es el impacto que la asignación presupuestaria tiene sobre las políticas públicas para cambiar las condiciones de inequidad entre varones y mujeres en el disfrute de sus derechos. En estos términos, no existe una agenda feminizada. Toda la agenda tiene impacto sobre la condición en la cual los varones y las mujeres ejercitamos nuestros derechos. Entonces me parece, y esto lo voy a decir porque es una cosa que me ronda la cabeza a partir de la pandemia, porque además, bueno, hoy tengo responsabilidades ejecutivas y entonces uno está en términos de poder ejercer y ver qué es lo que pasa cotidianamente. Me parece que nosotros tenemos que empezar a cambiar el eje de la discusión, porque en realidad, históricamente, podemos decir que esto de pensar en la agenda generizada tenía que ver con pensar en las políticas blandas y políticas de asistencia, y pensar en las políticas duras o de asignación presupuestaria. Y en realidad, hoy, como recién decía Natalia, estamos viendo cómo la pandemia, por una parte, nos está llevando a la reformulación de cuáles son las prioridades en términos de la ejecución de las políticas públicas en una situación de crisis, pero al mismo tiempo, en términos de nuestra vida cotidiana, el aislamiento social obligatorio nos ha llevado a desdibujar los límites entre la agenda privada y la agenda pública. Hoy el teletrabajo, el hecho de estar en nuestras casas, la necesidad de hacernos cargo, de no tener límites en términos de que no empezamos el horario de trabajo y después viene el horario de los chicos y el horario de la escuela, sino que tenemos todo sobre la mesa. Yo creo que nos está dando una gran oportunidad. Y esta gran oportunidad es rediscutir la agenda de cuidado para que sea una agenda de política pública, pero en el sentido en el cual la modificación de estas condiciones de distribución de las tareas tenga la posibilidad de que las políticas públicas impacten sobre ellas. Y entonces vuelvo al inicio de esta discusión, que tenía que ver, y que planteaba Catalina al terminar, que decía, ¿cómo hacemos que las mujeres se metan en política? Y Natalia también lo planteó. Y en definitiva, una pregunta previa que tenemos que hacer es ¿cómo hacemos para que las mujeres se metan en política? Tenemos que preguntarnos la relación entre trayectoria de vida, carrera política y condiciones de competitividad. Las mujeres, en la distribución tradicional de las asignaciones de roles, nuestra mayor etapa de productividad normalmente está asociada y directamente correlacionada con nuestra etapa reproductiva, y nos hacemos cargo en muchos casos de las tareas de cuidado, con lo cual salimos de la carrera política competitiva en el momento en el cual tenemos más alto rendimiento. En la medida en la cual nosotros cambiemos las condiciones en las cuales distribuimos las tareas de cuidado, pero esto no tiene que ver solo con las mujeres políticas, tiene que ver con las condiciones de mujer en la vida pública, tiene que ver con las mujeres empresarias, con las mujeres trabajando, con las mujeres en la carrera científica, con las mujeres que están tratando de desarrollar en términos plenos una vida y elegir el camino de vida que tienen. Entonces, creo que lo que sí tenemos desde las mujeres políticas y desde quienes están ejerciendo una militancia pública es comprometernos para generar estas políticas públicas que impacten directamente. Y vuelvo a lo que decía recién de las oportunidades de la pandemia. Se desdibujaron en estos últimos 45 días, y esto lo charlábamos hace una semana cuando hablábamos con Mariana Caminotti, con quien además nos conocemos de la cuestión académica, y hoy ella también tiene responsabilidades ejecutivas. Hoy se desdibujaron los límites entre las tareas reproductivas y las tareas productivas. Trabajamos en casa, cuidamos los chicos, hacen los deberes, salimos, el que tiene que salir sale, se cuida. Entonces, aprovechemos esta condición
para pensar, y al mismo tiempo, como decía Natalia, estamos afinando las condiciones en términos de la asistencia, pero no de la asistencia, sino en términos del cuidado, en el mejor de los sentidos de las políticas públicas, en función de lo que está pasando con una situación absolutamente inédita para todos los países, para el mundo y globalizados, y esto va a tener impacto. Y este impacto yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de cambiarnos en función de plantear una agenda hacia adelante que tenga muchas más condiciones de equidad en términos de políticas públicas y de distribución de roles del cuidado, que nos mejoren y que sean más equitativos para las mujeres, pero que al mismo tiempo esta agenda generalizada deje de ser generalizada para que en realidad sea una agenda valorizada en términos de derechos y en términos de una sociedad que sea mucho más equitativa, no importa el área específica en el cual se genere.